El hijo de un granjero atrapa a cazadores ilegales, pero a la mañana siguiente, agentes del FBI invaden la granja con una misión inesperada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La vieja camioneta avanzaba con lentitud por el camino de tierra, dejando una estela de polvo bajo el sol del amanecer. En el asiento del conductor, Tomás, un granjero de manos ásperas y mirada serena, revisaba el horizonte con ojos entrenados. A su lado, su hijo Ignacio, de 16 años, sujetaba un termo de café mientras bostezaba. Era una mañana cualquiera en la granja de los García, o al menos eso parecía. Nadie imaginaba que aquel día marcaría el comienzo de un suceso tan insólito que, a la mañana siguiente, agentes del FBI inundarían la propiedad con preguntas y uniformes oscuros. Tomás estacionó la camioneta junto a un amplio cercado, donde un par de vacas se acercaron con curiosidad. El ganado formaba parte del sustento de la familia, junto con algunos campos de maíz y un modesto invernadero. No eran ricos, pero vivían con dignidad, aferrados a la tierra que había estado en la familia por generaciones. Desde que enviudó, Tomás había criado solo a Ignacio, enseñándole que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en el respeto por los demás y en el amor por el trabajo honesto. Sin embargo, esa mañana algo inquietaba a Tomás. 2 semanas atrás, había encontrado huellas extrañas en un sector remoto del rancho. En un principio pensó que podrían ser senderistas o turistas perdidos, pero al inspeccionar con más detenimiento, advirtió restos de municiones y señales inequívocas de cacería furtiva. Nunca antes había visto a cazadores ilegales en sus terrenos, y el hecho de que alguien osara disparar a los animales silvestres de la zona lo enfurecía más de lo que habría admitido. Tomás no era hombre de buscar problemas, pero tampoco de tolerar injusticias, y la caza furtiva, para él, era una afrenta tan grave como robar. «Papá, ¿vamos a revisar la loma hoy?», preguntó Ignacio con el atrevimiento propio de la juventud. Llevaba días insistiendo en subir hasta el bosquecillo cercano a la colina, donde Tomás sospechaba que se reunían los cazadores. El muchacho había crecido entre esos árboles, conocía cada vereda y cada arroyo. Tomás asintió en silencio, aparcando la camioneta en la siguiente curva, donde el camino terminaba bruscamente. Tomaron sus mochilas y empezaron a caminar con paso firme. El aire olía a hierba fresca y a tierra húmeda, presagio de una posible lluvia. Una bandada de aves cruzó el cielo en formación, recordándole a Tomás por qué amaba tanto ese lugar. Era puro, era bello, un refugio que merecía ser protegido. Mientras avanzaban, Ignacio no paraba de hacer preguntas. Se imaginaba toda clase de historias. Tal vez se trataba de una banda organizada, tal vez buscaban trofeos para vender en el mercado negro, o quizás cazaban por diversión cruel. Tomás lo escuchaba con paciencia, aunque cada hipótesis le encendía más la rabia contenida. Al llegar a la loma, se agazaparon tras unos matorrales. La vista desde allí abarcaba un claro en medio de los árboles. Las hojas susurraban con el viento y se oía el lejano rumor de un arroyo. Por un momento, todo pareció en calma. Pero cuando estaban a punto de darse por vencidos, escucharon voces. Tomás e Ignacio se miraron en silencio y se escondieron con mayor cuidado. 3 hombres aparecieron en el claro, cargando rifles con miras telescópicas y vistiendo ropas de camuflaje. Hablaban en tono bajo, pero con una familiaridad que indicaba que no era la primera vez que estaban allí. Uno de ellos comentó algo sobre venados grandes en la parte baja del valle y apuntó con su arma hacia la zona donde se encontraban los cultivos de la familia García. A Tomás se le heló la sangre al comprender que esos sujetos no se limitaban a cazar en el bosque. Merodeaban sus campos, poniendo en riesgo la vida silvestre
y tal vez incluso a su propio ganado. Ignacio contuvo la respiración, listo para lanzarse a increparlos, pero la mano firme de su padre en el hombro lo detuvo. Tomás negó con la cabeza sin pronunciar palabra. Sabía que 3 hombres armados no eran asunto trivial. Lo prudente era observar y luego tomar cartas en el asunto con cabeza fría. No quería exponer a su hijo a un peligro innecesario, aunque su sangre ardía de indignación ante la osadía de aquellos furtivos. Tras unos minutos, los cazadores se dispersaron. 2 se internaron en el bosque, mientras el tercero quedó de guardia, atento a cualquier ruido o movimiento sospechoso. Tomás e Ignacio aguardaron pacientemente, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Cuando al fin el último hombre se alejó, padre e hijo salieron de su escondite con el corazón latiendo con fuerza. Habían visto suficiente. Ahora sabían con certeza que no se trataba de un caso aislado, sino de un grupo organizado que utilizaba sus tierras como terreno de cacería clandestina. Bajaron la loma con rapidez, y al llegar a la camioneta, Tomás se detuvo un momento para secarse el sudor de la frente. Miró a Ignacio con una mezcla de orgullo y preocupación. El chico había demostrado valentía y mesura al controlar su impulso de enfrentar a los intrusos, pero Tomás también reconocía el peligro. Esos hombres portaban armas de grueso calibre y no dudaban en disparar. Tomar la justicia por su mano podía ser un suicidio. De regreso en la granja, el sol estaba ya en lo alto, cuando Tomás explicó a Ignacio el plan. Antes de llamar a la policía, necesitaban pruebas contundentes. Era probable que esos cazadores tuvieran contactos con ciertas autoridades locales, y un mero reclamo verbal podría no servir de nada. Ignacio propuso usar una vieja cámara con teleobjetivo y su teléfono móvil para grabar cualquier actividad ilegal en el claro. Tomás accedió con la condición de que lo harían juntos, con cuidado y sin exponerse. Aquel mismo atardecer, padre e hijo volvieron a la loma. Se ubicaron en un punto estratégico, esta vez con la cámara y suficiente agua y comida para esperar varias horas. El canto de los grillos y el crujir de las ramas secas acompañaron la larga vigilancia. A la medianoche, por fin aparecieron 2 siluetas moviéndose con linternas y visores nocturnos. Tomás grabó en silencio, conteniendo la respiración. Ignacio, con la cámara, captó con claridad cómo desollaban un venado recién abatido. Era una prueba irrefutable. El corazón de Tomás se encogió de rabia y tristeza al ver al animal inerte. Recordó a su difunta esposa, que siempre defendía la vida silvestre y solía rescatar aves heridas. Ella decía que cada criatura en sus tierras tenía un lugar en el equilibrio natural. Ver a esos hombres profanando ese equilibrio con tanta crueldad le oprimió el alma. Pero se obligó a mantener la calma, sabiendo que las grabaciones podían marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia. Cuando los hombres se marcharon cargando su trofeo, Tomás e Ignacio emprendieron el regreso con el estómago revuelto. Apenas durmieron aquella noche. Al amanecer, tras dudarlo mucho, Tomás decidió llamar al sheriff del condado. Le costaba confiar plenamente en las autoridades locales, pero no tenía otra opción. Dejó claro que tenía evidencias que prefería entregar en persona. Citó al sheriff en la granja, evitando dar detalles por teléfono. Sin embargo, para su sorpresa, el sheriff respondió con evasivas. Aquel mismo mediodía, llegó un oficial de bajo rango que apenas prestó atención al caso. Casi ni miró los videos y fotos, argumentando que estaban fuera de jurisdicción y que necesitaban tiempo para analizar la información. Tomás sintió cómo la decepción y la rabia se combinaban en su interior. No recibieron promesas firmes de investigación. Parecía que los cazadores contaban con ciertas influencias. Ignacio estaba furioso. No comprendía cómo la ley podía darles la espalda. Pero Tomás, aunque indignado, no se rindió.
Guardó copias de todo el material y tomó una decisión drástica: buscar apoyo fuera del condado. Tenía un amigo en la ciudad grande, un excompañero de escuela ahora convertido en defensor de la vida silvestre, que trabajaba para una organización federal. Si alguien podía ayudarle a llevar esto a manos competentes, era él. Esa llamada acabaría desencadenando los acontecimientos más insospechados. En menos de 24 horas, agentes del FBI estarían tocando a su puerta con un arsenal de preguntas y un operativo de alto nivel. Todavía sin saber que el destino había empezado a moverse con rapidez, Tomás y su hijo pasaron la tarde reforzando la cerca más próxima al bosque. A simple vista, parecían dos granjeros corrientes reparando un vallado, pero en sus mentes bullían ideas y miedos. ¿Serían capaces de detener a esos cazadores ilegales? ¿Podría la ley finalmente actuar? Y sobre todo, ¿estaban preparados para la repercusión de haberlos enfrentado? Ignacio, con el martillo en la mano, se atrevió a preguntar a su padre qué harían si la situación escalaba. Tomás posó la mirada en él y con voz grave respondió que defenderían la tierra, su hogar y los valores que su familia había sostenido por generaciones. No dejarían que nadie pisoteara su dignidad ni destruyera la belleza natural que tanto amaban. Ni los políticos, ni los cazadores, ni ninguna amenaza externa podría forzarlos a rendirse. Sus palabras sonaron como una promesa, o tal vez una advertencia. Pero ni en sus peores temores, Tomás imaginaba la magnitud de lo que se avecinaba. La noche cayó con la lentitud de un telón pesado. Padre e hijo cenaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Afuera, los grillos entonaban su coro, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Ignacio repasaba las imágenes en su teléfono, incapaz de apartar la mirada del cruel espectáculo que habían grabado. Tomás se debatía entre la rabia y la cautela, sospechando que aquellas pruebas podrían incomodar a gente poderosa. Cuando se despidieron para ir a dormir, un presentimiento agrio flotaba en el ambiente. Sin embargo, nada los preparó para la sacudida de la mañana siguiente. Justo después del alba, llegaron 3 vehículos negros sin placas hasta la entrada principal de la granja. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el hilo que habían tirado podría desenredar una madeja mucho mayor de la que jamás imaginaron. Los 3 vehículos negros se detuvieron frente a la entrada principal de la granja con un rechinar de frenos, levantando una nube de polvo que se mantuvo suspendida en el aire matutino. Desde la ventana de la cocina, Ignacio pudo ver a un hombre de traje oscuro descender del primer auto y mirar a su alrededor con gesto serio, mientras otros 2 individuos hacían lo mismo en los vehículos restantes. El chico llamó a su padre con urgencia, y Tomás acudió con la frente fruncida, secándose las manos en un trapo. A simple vista, no parecían los típicos matones locales. Se movían con disciplina y sus miradas eran frías, calculadoras. Por un instante, Tomás temió que se tratara de una represalia de los cazadores ilegales, pero algo en la forma de portar esos trajes le hizo dudar. «Papá, ¿qué hacemos?», susurró Ignacio, con la adrenalina palpitándole en la garganta. «Tranquilo, hijo», respondió Tomás intentando sonar firme. «Vamos a ver qué quieren». Ambos salieron al porche y aguardaron en silencio. Uno de los hombres avanzó hasta la cerca y alzó la mano en un gesto calmado. Tenía cabello corto y ojos de color claro, y vestía una chaqueta que a todas luces no era el atuendo propio de un lugareño. Tomás dio un par de pasos hacia él sin dejar que Ignacio se adelantara. «Señor García», dijo el desconocido con voz grave, «soy el agente especial Turner, del Buró Federal de Investigaciones. Necesitamos hablar con usted». El corazón de Tomás dio un vuelco. Nunca había tenido trato alguno con el FBI, ni siquiera recordaba una noticia reciente que explicara su presencia. Al mirar el emblema en la identificación que el hombre extendía,
comprendió de inmediato que las cosas iban más allá de la competencia del sheriff local. Sin disimular su sorpresa, se frotó el mentón y asintió con cautela. ¿Puedo saber de qué se trata?, preguntó Tomás, manteniendo a Ignacio en un segundo plano. Preferiría explicarlo dentro de su propiedad, respondió Turner. Es un tema delicado. Tomás los condujo hacia la casa, donde el resto de los agentes aguardaba con el ceño fruncido y las armas a la vista. Uno de ellos, alto y de complexión robusta, se presentó como el agente Díaz, y la única mujer del grupo, la agente Markov, revisó la parte trasera de la granja antes de unirse a la conversación. Todo se movía con una rapidez y un profesionalismo que recordaban más a una operación de alto nivel que a una mera visita protocolaria. Ya en la sala de estar, con el viejo sillón y la mesa de madera que tantos años llevaban acompañando a la familia García, el agente Turner se puso serio. Explicó que habían recibido pistas de cacería ilegal en la zona y que existía la sospecha de una organización dedicada no solo a la caza furtiva, sino también a la distribución de productos ilícitos. Mencionó que algunos detalles relacionaban esa actividad con tráfico de armas y, potencialmente, con un esquema más grande que abarcaba varios estados. «Tenemos razones para creer», dijo Turner, mirando de reojo a Ignacio, «que ustedes han presenciado algo importante». Ignacio, sintiendo un nudo en la garganta, asintió con la cabeza y tomó valor para hablar. Empezó a relatar lo que él y su padre habían visto la tarde anterior: los cazadores en el claro, la evidencia grabada, el venado desollado. Tomás añadió cómo habían intentado contactar al sheriff y recibido una respuesta tibia. Al escuchar aquello, la agente Markov se cruzó de brazos, negando con la cabeza. La frustración se reflejaba en sus rasgos. «No nos sorprende», soltó ella. «Llevamos tiempo siguiendo la pista de un grupo que opera con complicidad local. Alguien les está cubriendo las espaldas». El agente Díaz pidió ver las grabaciones, y entonces Ignacio corrió a su habitación para buscar el teléfono y la cámara que contenían los archivos. Durante esos minutos, Tomás notó que Turner no dejaba de observar el ventanal que daba al camino principal, como si esperara que en cualquier momento apareciera una amenaza. Fue la primera vez que sintió verdadero temor por su familia. Cuando Ignacio regresó y reprodujeron los videos, las expresiones de los federales cambiaron a una mezcla de asombro y confirmación. «Esto es muy serio», afirmó Turner. «Estas caras coinciden con algunas de nuestras fichas. Son hombres peligrosos, vinculados a un caso mayor». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Tomás, apretando los puños sobre la mesa. «Necesitamos su cooperación», respondió el agente Díaz. «Y sobre todo, necesitamos garantizar su seguridad». La palabra seguridad no dejó de resonar en la mente de Tomás. Era consciente de que su testimonio y las imágenes podían ponerlo en el centro de una investigación de gran magnitud. Se frotó la nuca, recordando cómo había tomado la decisión de recopilar pruebas sin medir demasiado las consecuencias. Por su parte, Ignacio apenas comprendía el alcance de lo que sucedía, pero al ver la seriedad de los rostros alrededor, empezó a intuir que el peligro era real. Los agentes se reunieron en una parte hablando en susurros. Tomás alcanzó a distinguir algunas frases: protección de testigos, posible intervención, red criminal. Finalmente, Turner se volvió hacia ellos. «Señor García, hemos tomado la decisión de establecer un perímetro de vigilancia aquí. Hay evidencia de que estos individuos podrían regresar, y no queremos exponerlos a ningún riesgo. ¿Estarían dispuestos a permitirnos acampar en su propiedad durante algunos días, mientras evaluamos la situación?» Tomás tragó saliva. La idea de extraños armados rondando su granja no le complacía en absoluto, pero la sola posibilidad de que los cazadores ilegales volvieran con represalias lo aterró más. Después de una breve mirada de complicidad con Ignacio, asintió. «Bien», confirmó Markov.
Entonces nos instalaremos en las cercanías y pronto llegará más personal de respaldo. En cuestión de horas, la granja cobró un aspecto insólito. Los vehículos negros se acomodaron junto al viejo granero y varios agentes empezaron a desplegar equipos de comunicación. Ignacio observaba fascinado cómo montaban antenas portátiles y revisaban mapas con radios de largo alcance. Tomás, en cambio, no podía quitarse la sensación de que el mundo que conocía se desmoronaba. Su hogar, un lugar donde siempre reinó la calma, parecía ahora un cuartel improvisado. Esa noche casi no durmieron. Desde la ventana de su habitación, Ignacio veía a los agentes patrullar con linternas potentes, y cada vez que el reflector iluminaba la cerca, sentía un escalofrío. Al amanecer, un helicóptero sobrevoló el área, y la polvareda que levantó al aterrizar a cierta distancia anunció que habían llegado más refuerzos. Los vecinos, desconcertados, empezaron a preguntar si había ocurrido alguna desgracia. Tomás, con un nudo en la garganta, apenas supo qué responder. En cuestión de minutos, la propiedad se llenó de nuevos rostros. Agentes con trajes civiles, otros con uniformes, perros adiestrados olfateando el perímetro y vehículos adicionales que se sumaron a la flota. La tranquila granja de los García se transformó en el epicentro de una operación que superaba por mucho las cacerías furtivas. «Papá, ¿te das cuenta de lo que está pasando?», susurró Ignacio cuando salieron al porche. Desde ese lugar se veía la actividad frenética de los agentes, como si hubieran hallado un nido de víboras a punto de atacar. «Sí, hijo», respondió Tomás, sintiendo un peso enorme en el pecho. «Supongo que ya no hay vuelta atrás». A medida que la mañana avanzaba, vieron llegar un todoterreno con placas federales. De él descendió un hombre canoso, de porte serio, flanqueado por una mujer que parecía ser su asistente o tal vez otra agente. Saludaron a Turner y se acercaron a Tomás, que casi se desbordaba en nervios. Se identificaron como el agente especial a cargo, Sullivan, y la analista Ramos. Sullivan fue directo al grano. Necesitaban la ayuda de Tomás y de su hijo para señalar en un mapa los lugares exactos donde habían visto a los cazadores. Además, requerían detalles de cualquier cosa sospechosa en los alrededores, como vehículos sin matrícula o sonidos de disparos en horarios inusuales. Ignacio se dispuso a colaborar, explicando con precisión cómo habían encontrado huellas y dónde habían permanecido ocultos para grabar. Cada palabra del muchacho era anotada o marcada en un plano digital. Su testimonio resultaba vital, al ser el único testigo presencial con pruebas tangibles. Tomás, mientras tanto, meditaba sobre lo rápido que se habían involucrado en un problema que los superaba. Para el mediodía, la escena era surrealista. Una fila de vehículos del FBI estacionados junto al campo de maíz, agentes revisando cercas, otros peinando la colina con binoculares. Donde antes solo se oían los mugidos del ganado y el zumbido de los insectos, ahora reinaba el constante rumor de conversaciones por radio. El granero, testigo de generaciones de trabajo duro, servía de improvisado centro de mando. Entre toda esa actividad, surgió la primera señal de tensión. Uno de los agentes detectó, en la distancia, lo que parecía ser una camioneta vieja, sin placas, que se detuvo en el lindero de la propiedad. Al anunciarlo por radio, varios agentes corrieron a subirse a sus vehículos para investigar. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, la camioneta había desaparecido. Solo quedaron huellas en el barro seco. «Esos podrían ser ellos», dijo Díaz con el ceño fruncido. «Tal vez vinieron a espiarnos». Tomás sintió un escalofrío, imaginando que los cazadores se habían atrevido a regresar y contemplar desde lejos el despliegue federal. Los nervios de todos estaban a flor de piel. Sullivan ordenó vigilar cada acceso con un puesto de control, y Turner revisó una y otra vez las imágenes que Ignacio había proporcionado. Con la tarde llegó un leve alivio.
La analista Ramos comentó que habían identificado a uno de los cazadores filmados. Tenía antecedentes por posesión ilegal de armas y estaba relacionado con un clan que operaba en varios estados. Esa organización no se limitaba a la caza furtiva. Era parte de un entramado que traficaba pieles, animales exóticos y, según sospechas, incluso drogas. La situación era, pues, mucho más grave de lo que Tomás había imaginado en un principio. La jornada se cerró con un cielo rojo y un aire denso, cargado de presagios. La granja permanecía iluminada por reflectores y los agentes seguían ocupados en entrevistas y revisiones de equipos. Tomás e Ignacio, exhaustos, se sentaron en los escalones del porche, contemplando la escena con desasosiego. Era su hogar, su refugio, y en menos de 24 horas se había convertido en un cuartel donde sonaban radios, murmullos tensos y el eco lejano de la incertidumbre. «Hijo», dijo Tomás, rompiendo el silencio, «no sé qué sucederá a partir de ahora, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por haber hecho lo correcto». Ignacio lo miró con los ojos brillantes y, tras un momento de duda, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «¿Crees que esto termine pronto?», murmuró el chico. Tomás respiró hondo, contemplando las luces blancas que surcaban el predio y el ir y venir de hombres y mujeres con chalecos del FBI. «No lo sé, hijo, pero pase lo que pase, estaremos juntos en esto». Y así, bajo el cielo teñido de crepúsculo, la familia García afrontó el inicio de una nueva etapa que tendría consecuencias insospechadas, no solo para ellos, sino quizá para todo el condado. La noche se cerró con un manto de estrellas, pero la atmósfera en la granja García seguía cargada de tensión. Los reflectores iluminaban cada rincón del terreno, y el canto de los grillos se mezclaba con las conversaciones en voz baja de los agentes del FBI. Turner y Sullivan, con semblante serio, repasaban informes mientras la analista Ramos enviaba mensajes por radio, pidiendo datos adicionales sobre la red de caza furtiva que tanto preocupaba a las autoridades. Tomás, desde la ventana de la cocina, intentaba asimilar la transformación de su hogar en aquel centro de operaciones improvisado. Ignacio, en su cuarto, no lograba conciliar el sueño. Le daba vueltas a los acontecimientos del día, recordando la expresión de pánico en el rostro de uno de los agentes cuando se detectó la camioneta misteriosa cerca del lindero. Aunque sintió cierto alivio al saber que el FBI tomaba en serio la amenaza, no podía sacudirse la inquietud. ¿Hasta dónde llegarían esos cazadores ilegales para silenciarlo? Cerró los ojos y vio de nuevo la imagen cruel del venado abatido, y un escalofrío le recorrió la espalda. Al final, se incorporó para buscar un vaso de agua y liberar tensión. Desde la sala, se oía el murmullo de voces y el tecleo de computadoras portátiles. Turner conversaba con Díaz sobre la posibilidad de tender una trampa a los furtivos. Sullivan, por su parte, estudiaba mapas en papel desplegados en la mesa, trazando círculos en las zonas donde podrían ocultarse los intrusos. Markov coordinaba a dos agentes más jóvenes que revisaban un dron de vigilancia, cargando baterías y ajustando el objetivo de la cámara térmica. El plan era claro. Si aquellos hombres aparecían de nuevo, el equipo del FBI quería tener pruebas suficientes para incriminarlos y al mismo tiempo proteger a la familia García. Esa perspectiva de protección aliviaba a Tomás, pero también lo ponía en jaque. ¿Significaba que vivirían rodeados de federales hasta nuevo aviso? ¿Cómo afectaría aquello la rutina de las vacas, el cultivo de maíz o el pastoreo matutino? El granjero sabía que su libertad, tan preciada, se veía limitada por una amenaza invisible pero poderosa. Se sentía responsable de la seguridad de Ignacio y al mismo tiempo de la salvaguarda de su hogar. Aún así, comprendía que, sin el apoyo de las autoridades federales, resultaría imposible hacer frente a un grupo tan bien armado y respaldado por redes ilegales.
A la mañana siguiente, mientras Ignacio alimentaba al ganado, se llevó un susto mayúsculo cuando 2 agentes armados surgieron tras un cobertizo. Solo estaban patrullando el terreno, pero el sobresalto bastó para recordarle que su hogar ya no era el refugio de siempre. Tras disculparse, los agentes le consultaron si había notado huellas recientes o restos de fogatas en el linde del bosque. Ignacio negó con la cabeza, todavía con el corazón acelerado. Aunque agradecía la presencia del FBI, no dejaba de sentirse invadido, como si cada rincón de su intimidad estuviera siendo escudriñado. Mientras tanto, Tomás atendía a Sullivan y Turner en la cocina. Habían solicitado un lugar tranquilo para analizar los últimos informes. El olor a café recién colado se mezclaba con la conversación tensa que mantenían los agentes. Había surgido un nuevo indicio. Uno de los hombres identificados en las grabaciones había sido visto a más de 100 millas de distancia, cerca de una carretera donde se sospechaba existía una base de operaciones clandestina. La extensión de sus actividades dejaba claro que no eran simples cazadores furtivos, sino una facción dispuesta a cualquier cosa para mantener sus negocios oscuros. «Señor García», dijo Sullivan, con aire preocupado, «necesitamos coordinar un operativo para sorprender a esta gente. Lo ideal sería que, si vuelven a entrar a su propiedad, logremos atraparlos con las manos en la masa. Sin embargo, para eso requerimos su permiso y su colaboración total. Sabemos que no es fácil vivir con esta intrusión, pero créame, queremos resolverlo rápido y con el menor daño posible». Tomás asintió, conteniendo un suspiro. Recordó a su difunta esposa y cómo siempre defendía la justicia. Estaba seguro de que ella lo habría apoyado en esa decisión, por más invasiva que fuera. Tras una breve discusión con Ignacio, el granjero decidió ceder. Quería acabar con esa amenaza de una vez por todas, y si para ello debía tolerar la presencia constante de los federales, lo haría. Turner y Sullivan elaboraron un plan preliminar. Distribuirían agentes encubiertos por los alrededores, instalarían cámaras trampa cerca del bosque y si detectaban actividad sospechosa, cerrarían el paso para evitar que los cazadores escaparan. La familia García podría continuar con sus labores diarias, pero bajo la estricta indicación de no alejarse de los senderos seguros ni aventurarse solos por zonas boscosas. El corazón de Ignacio dio un vuelco cuando escuchó esa advertencia. Él solía explorar cada rincón del bosque desde niño, buscando aves raras o pescando en el arroyo cercano. Ahora debía limitarse a los espacios abiertos y siempre acompañado. No obstante, entendía el riesgo. Si esos hombres sin escrúpulos habían matado animales sin remordimiento, no dudarían en apuntar a personas que pudieran denunciarlos. Esa misma tarde, se acercó a un grupo de agentes que armaba una carpa con equipos de vigilancia. Les preguntó si podría aprender algo de su tecnología, con la curiosidad propia de su edad y su afición por la electrónica. Para su sorpresa, uno de ellos, un técnico llamado Orozco, aceptó enseñarle lo básico. Le mostró cómo se configuraban las cámaras de rastreo y las ventajas de usar sensores de movimiento infrarrojo. Ignacio, fascinado, olvidó por un rato la tensión y se sumergió en explicaciones sobre circuitos y software de análisis. Mientras el chico aprendía, Orozco le lanzó un comentario que lo dejó pensativo. A veces, cuando uno conoce demasiado de algo, se convierte en objetivo para quienes quieren mantenerlo oculto. Ignacio lo interpretó como una advertencia. Saber era un arma poderosa, pero también, a veces, peligrosa. Al caer la noche, el despliegue se intensificó. El dron de vigilancia despegó silenciosamente y comenzó a patrullar el perímetro, registrando cualquier movimiento sospechoso. Turner y Markov se turnaban para monitorear las imágenes en una pantalla, mientras Sullivan revisaba comunicados que llegaban de la central.
Sin previo aviso, un mensaje irrumpió en la frecuencia principal. Habían avistado una camioneta sin luces avanzando por un camino aledaño. El pulso de todos se aceleró. Tomás e Ignacio, que cenaban en la cocina, vieron de pronto cómo varios agentes salían al trote, armados, en dirección a los vehículos. La atmósfera se llenó de expectación. Turner dio instrucciones concisas por radio, indicando bloquear el acceso principal y desplegar 2 patrullas hacia el sendero donde se había detectado el vehículo. Tomás se acercó a la ventana, con el corazón en un puño, intentando entrever algún movimiento. Ignacio, más ansioso aún, quiso salir para mirar mejor, pero su padre lo detuvo. «No salgas, hijo. No sabemos qué va a pasar», advirtió Tomás con voz queda. Afuera, el motor de varios autos rugió en la oscuridad. La tranquilidad de aquel terreno, otrora silencioso, se había transformado en un escenario de sombras y linternas, presagiando un inminente choque. Los minutos pasaron con exasperante lentitud. Desde el porche, un agente informó que la camioneta había girado bruscamente y se adentró en una ruta vecinal. Los vehículos del FBI la siguieron sin demora, pero la señal del dron se volvió errática por la densidad de los árboles. Sullivan maldijo entre dientes cuando se perdió la imagen en la pantalla. Entretanto, Tomás sintió una punzada de miedo. Si esa gente era tan escurridiza, quizá no tardarían en hallar otra ruta para entrar a sus tierras. Mientras la noche se espesaba, todos se prepararon para lo peor, sin imaginar que la verdadera sorpresa llegaría al alba. Nadie advirtió que, en el lindero opuesto, unos ojos vigilaban todo con fría determinación. La primera luz del amanecer atrapó la granja en un silencio aún más denso. Después de la frustrada persecución de la camioneta sospechosa, los agentes regresaron con gestos cansados y pocas respuestas. Sullivan, con los ojos rojos de fatiga, se reunió con Turner y Markov junto a la valla del corral. Intercambiaron impresiones con seriedad. Según el reporte, la camioneta había desaparecido en un sendero secundario que no figuraba en los mapas convencionales. Parecía que los delincuentes conocían el terreno mejor de lo esperado. Mientras tanto, Tomás se levantó muy temprano para realizar sus labores diarias, intentando infundir normalidad. Pero la presencia de los vehículos negros y los rostros tensos de los federales evidenciaba que la amenaza persistía. La mañana avanzó con una extraña mezcla de rutina y alerta. Ignacio ayudaba a su padre con las vacas, pero cada vez que escuchaba el crujir de la grava en el camino o el encendido de un motor, su corazón daba un brinco. No podía apartar de su mente la imagen de aquellos hombres armados. ¿Estarían acechando desde algún punto del bosque? En un momento de descuido, la vaca más arisca se le escapó y tuvo que perseguirla casi hasta el límite de la granja. Por fortuna, uno de los agentes le advirtió que no se internara más. Con un gesto amable pero firme, le recordó que la seguridad no era un asunto menor. Al mediodía, se reunió una pequeña asamblea improvisada en el interior del granero. Sobre una mesa improvisada con tablones, varios agentes, incluyendo a Turner y Markov, extendieron mapas y fotografías. Tomás e Ignacio se sumaron con gesto serio. El dron había sobrevolado la región y capturado imágenes térmicas que indicaban posibles campamentos ocultos en las colinas cercanas. Si esos puntos coincidían con los sitios donde se habían hallado huellas, existía la probabilidad de que los cazadores regresaran pronto. Era imperativo organizar un operativo que los tomara por sorpresa antes de que pudieran huir o volverse más violentos. «Necesitaremos su colaboración una vez más», explicó Markov, señalando un punto rojo en el mapa. «Aquí es donde se grabaron los disparos la noche anterior. Sospechamos que buscarán refugio en esta zona boscosa. Pero esta vez no deben acercarse ustedes solos. Queremos evitar cualquier riesgo». Tomás asintió, cruzando los brazos. Sabía que confrontar a estos hombres significaba poner en juego todo lo que amaba,
incluida la seguridad de Ignacio. Turner detalló que, en cuanto tuvieran confirmación de movimiento en la colina, un equipo de respuesta rápida irrumpiría para capturar a los sospechosos. Era un plan arriesgado, pero no veían otra salida. Ese mediodía, mientras el viento traía olores a pasto seco y a tierra removida, el dron volvió a despegar. Ignacio, fascinado, se acercó a la pantalla donde Orozco seguía la transmisión en vivo. Entre manchas de calor y contornos difusos, podían distinguirse claros y caminos en medio del follaje. De pronto, un destello inusual apareció en la pantalla. Era un punto luminoso que se movía rápido, como el reflejo de algo metálico. Orozco ajustó el zoom y se advirtió la silueta de una persona portando un rifle, desplazándose con cuidado. El pulso de Ignacio se aceleró. Aquello era la confirmación que tanto temían. Con la alerta dada, Turner y Sullivan reunieron a su equipo para preparar la intervención. Aunque solo se veía un individuo, cabía la posibilidad de que hubiera más desperdigados en la zona. Era crucial actuar con rapidez, pero sin precipitarse. En la granja, Markov pidió a Tomás e Ignacio que se mantuvieran resguardados dentro de la casa hasta nuevo aviso. El asomo de miedo en los ojos de Ignacio era evidente, pero obedeció. Mientras los agentes partían en varios todoterrenos, la tensión volvió a recrudecer. Un silencio expectante cayó sobre la cocina, donde padre e hijo se sentaron uno al lado del otro, la respiración contenida y el corazón en vilo. Pasó alrededor de una hora sin noticias. Por la ventana Tomás divisó un par de agentes que se habían quedado para asegurar el perímetro, pero no había señas de los vehículos que se internaron en el bosque. Ignacio, incapaz de quedarse quieto, trató de encender la televisión, pero los canales locales solo hablaban de rumores confusos sobre la presencia federal en la zona. Decían que había un operativo antidrogas en curso, aunque nadie confirmaba nada. Frustrado, el chico apagó la tele y regresó junto a su padre. El silencio y la espera eran una tortura, con la duda de si aquellos cazadores se habrían escapado o si, por el contrario, los agentes los habrían acorralado. Por fin, a media tarde, se escuchó el rugido de motores aproximándose. Tomás e Ignacio salieron al porche para ver cómo dos todoterrenos del FBI regresaban. Bajaron Turner, Markov y otros 3 agentes, con el ceño fruncido y sin prisioneros a la vista. El corazón de Ignacio se hundió, temiendo que la operación hubiera fracasado. Turner se acercó con paso pesado y habló en voz baja. «Lo perdimos en la zona rocosa. Alguien conoce demasiado bien estos bosques». Tomás sintió una mezcla de alivio y preocupación. Aunque no había heridos, el hecho de que los cazadores lograran huir implicaba que seguían libres y peligrosos, quizá aún más alertados que antes. Aquella noche, la granja quedó en un silencio opresivo. A pesar del cansancio, nadie podía conciliar el sueño. Tomás permaneció sentado en la sala, con un viejo rifle de caza en las rodillas, que apenas usaba para ahuyentar coyotes. No deseaba la violencia, pero la idea de que esos hombres rondaran su tierra lo mantenía en vilo. Ignacio dormía a ratos, despertando sobresaltado por cualquier ruido. Afuera, los reflectores barrían el terreno, revelando fugazmente a los agentes en patrulla. El aire se sentía cargado, y el croar lejano de ranas en el estanque era el único sonido natural que resistía la tensión. La luna, alta y blanca, parecía observarlo todo con indiferencia. Poco antes del alba, un ruido sordo alteró la quietud. Un chispazo de luz se vio a la distancia, en dirección al bosque. De inmediato, un agente gritó por radio. «¡Alerta en el perímetro oeste!». Tomás saltó del sillón, e Ignacio, que se había quedado dormido en el piso, se levantó sobresaltado. Las luces de la granja se intensificaron y se escucharon varios motores encendiéndose. Turner y Sullivan aparecieron armados,
con el semblante de quien ha esperado este momento. Un segundo destello iluminó el horizonte, seguido de lo que sonó como un disparo de grueso calibre. Ignacio tragó saliva, comprendiendo que quizás había estallado el enfrentamiento que tanto temían. En cuestión de segundos, los agentes se movilizaron hacia el punto de referencia, dejando atrás a un pequeño contingente para proteger la casa. Markov ordenó a Tomás e Ignacio quedarse en el interior y asegurarse de mantener las puertas bloqueadas. El chico sintió una oleada de adrenalina y ansiedad. Le hubiera gustado saber qué sucedía allá afuera, pero comprendía que meterse en ese lío suponía un riesgo mortal. A través de la ventana, apenas se distinguían sombras moviéndose en el filo del campo, con linternas parpadeando. Desde la radio portátil que uno de los agentes había dejado encendida, se oían fragmentos de gritos y códigos ininteligibles, hasta que un estruendo sacudió la madrugada. Un fogonazo se vio entre los árboles, seguido de un silencio insoportable. Markov corrió hacia la puerta, hablando con alguien por su transmisor. «Necesitamos respaldo médico de inmediato», alcanzaron a oír Tomás e Ignacio, helados de pavor. Sin saber quién resultó herido, si algún agente, o tal vez un delincuente, se miraron con la certeza de que todo había escalado demasiado. El futuro de la granja, de su familia, y hasta de aquella región, pendía de un hilo. Cuando la luz del amanecer comenzó a perfilarse, entendieron que su vida ya jamás volvería a ser la misma. La claridad del amanecer cubrió la granja con un velo tenue, sin disipar del todo la tensión de la noche anterior. El disparo y el subsecuente pedido de asistencia médica habían marcado un punto de quiebre. Ya no se trataba solo de vigilancia o sospechas, sino de un enfrentamiento real con consecuencias impredecibles. En el interior de la casa, Tomás apretaba la culata de su viejo rifle mientras aguardaba noticias. Ignacio, pálido y con ojeras, repasaba mentalmente los hechos, intentando encontrar una lógica que explicara la ferocidad de aquellos desconocidos. Afuera, la brisa matutina agitaba la hierba, y los primeros rayos solares iluminaban las huellas de neumáticos que cubrían el patio de tierra. Uno de los agentes que había permanecido resguardando la casa durante la noche se acercó al porche y llamó a la puerta, con expresión serena. Explicó que la situación en el bosque se había estabilizado. Al parecer, el enfrentamiento no había dejado heridos de gravedad entre las fuerzas federales, pero uno de los sospechosos resultó lesionado e igualmente logró escapar con ayuda de un cómplice. Ahora, los agentes peinaban la zona en busca de pistas sobre su paradero. Tomás soltó un ligero suspiro de alivio al saber que no había bajas del lado de los federales, pero la idea de que un hombre armado y herido siguiera suelto lo inquietaba. ¿No deberían llevarnos a algún sitio más seguro?, preguntó Ignacio, mirando primero a la gente y luego a su padre. Si estos tipos se atreven a disparar contra el FBI, imagínate lo que podrían hacernos a nosotros. El agente asintió con gesto comprensivo. Les aseguró que, de ser necesario, tomarían medidas adicionales para protegerlos, pero que por el momento la directriz era asegurarse de mantener la granja bajo control y reforzar las patrullas diurnas. Aún así, Ignacio no podía sacudirse la impresión de que, en cualquier instante, el peligro irrumpiría por la puerta. Tomás, sintiendo la angustia de su hijo, decidió acompañarlo a revisar el ganado, como si retomar la rutina ayudara a domeñar la ansiedad. Caminaron juntos hasta el establo, donde las vacas mugían pidiendo su ración. El aire olía a heno y a polvo, mezclado con ese ligero aroma a pino que llegaba desde el bosque. Tomás intentó infundirle calma a Ignacio, contándole anécdotas de su propia juventud, cuando la familia pasaba por crisis de cosechas o lidiaban con coyotes que amenazaban los terneros. Siempre salimos adelante, repetía, aunque esta vez la amenaza era muy distinta. Ignacio asentía en silencio,
agradeciendo el intento de su padre, pero sin poder ignorar la presencia de los agentes apostados cerca de cada alambrado. A mediodía, la dinámica en la granja recobró una apariencia extraña de normalidad. Markov y otros 2 oficiales revisaban mapas y detectores de señales en la mesa del granero, mientras que Turner conversaba con Sullivan por radio acerca de la expansión del operativo. Tomás fue a buscar algunas herramientas para arreglar un tramo de cerca que el viento había derribado días atrás, y pensó en lo irónico que resultaba tener que ocuparse de las tareas diarias en medio de tanto caos. No obstante, la tierra no aguardaba, y las reparaciones eran necesarias para evitar que el ganado se dispersara. Mientras instalaba nuevos postes con la ayuda de Ignacio, vio como uno de los federales se acercaba a paso rápido. Era el técnico Orozco, con su aire de hombre meticuloso. Explicó que habían detectado interferencias en la señal del dron y que sospechaban la presencia de algún aparato de contravigilancia. Es como si alguien estuviera usando un bloqueador de frecuencia, o al menos un dispositivo que dificulta nuestra comunicación en cierto punto del bosque, comentó, con tono preocupado. Ese hallazgo implicaba que los cazadores, o su organización, tenían más recursos tecnológicos de lo que pensaban. Ignacio sintió un escalofrío. No solo enfrentaban a gente armada, sino también a alguien con conocimientos para evadir la alta tecnología federal. Llegada la tarde, el calor apretaba fuerte, y Tomás decidió sentarse un instante a la sombra de un viejo roble, cerca del gallinero. Desde allí, podía ver cómo Sullivan conversaba con un par de subordinados en lo que parecía una discusión acalorada. El gesto de Sullivan delataba frustración, y a pesar de la distancia, Tomás captó palabras sueltas como refuerzos y jurisdicción. Tal vez la tensión con la policía local o con otras agencias impedía una acción más decidida. Empezaba a vislumbrarse la complejidad burocrática que a veces imposibilita resolver los problemas con rapidez. Una hora después, mientras Ignacio aprovechaba para echar un vistazo al corral, escuchó un ruido sordo que provenía del lado oeste. Al voltear, vio a Turner salir a toda prisa del granero con el arma desenfundada. Los pasos se multiplicaron, y varios agentes corrieron en la misma dirección. Tomás soltó la herramienta que tenía en la mano y se puso de pie con el corazón latiendo con fuerza. Una vez más, el ambiente se llenó de voces nerviosas y órdenes dictadas por radio. Una de las camionetas arrancó acelerando, y el polvo se levantó en una nube espesa. «¿Qué ocurre?», preguntó Tomás a un agente que pasaba corriendo. «Vieron a alguien merodeando cerca del antiguo molino. Podría ser uno de ellos», respondió sin detenerse. El antiguo molino estaba en desuso desde hacía décadas, un edificio a medio derrumbar en el confín de la propiedad, donde la maleza crecía salvaje. Tomás no se había acercado allí en los últimos años, puesto que consideraba la estructura demasiado peligrosa. La idea de que un intruso pudiera esconderse allí o preparar alguna emboscada lo inquietó profundamente. Llamó a Ignacio para que se mantuviera cerca de la casa, lejos del lugar, y ambos se encaminaron de vuelta. De pronto, un disparo resonó en la distancia, agudo como un latigazo. Ignacio se estremeció, y Tomás apretó los dientes, mirando con desesperación hacia el horizonte. «¡Dentro! ¡Rápido!», gritó Markov, al verlos a campo abierto. Les hizo señas para que se refugiaran en el interior de la vivienda mientras las fuerzas federales respondían. Con el corazón desbocado, Tomás e Ignacio corrieron hasta la puerta, cerrándola tras de sí. El rifle de Tomás descansaba en un rincón, y por un segundo el granjero dudó si tomarlo o no. Finalmente, lo dejó allí. Consciente de que un tiroteo contra criminales experimentados no era algo que pudiera enfrentar solo, el tiempo se ralentizó en la penumbra de la sala. Ignacio, junto a la ventana, esforzaba la vista intentando distinguir algún movimiento
mientras Tomás vigilaba la puerta con las manos sudorosas. Afuera, se oían motores y órdenes vociferadas, pero no lograban comprender qué sucedía con exactitud. Cada minuto que pasaba sin un mensaje claro les pesaba como una eternidad. El chico se atrevió a preguntar: ¿estamos haciendo lo correcto al quedarnos en la granja? El padre lo miró con un gesto mezcla de duda y determinación. Hijo, no podemos huir de nuestra propia casa. Esto es lo que siempre hemos defendido. Tras varios minutos de angustia, la radio que Markov les había dejado se encendió con un chasquido. Escucharon la voz de Turner, algo distorsionada por la estática. Sospechoso neutralizado, repito, neutralizado. Ningún herido de nuestro lado. Solicito refuerzos en el molino para asegurar la zona. La tensión en el rostro de Tomás se disipó un poco al saber que no había víctimas federales. Aún así, la palabra neutralizado retumbó en su mente, recordándole la crudeza de la situación. Markov ingresó en la casa pasados unos minutos, confirmando que habían capturado a un hombre armado que se había refugiado en el viejo molino. Al parecer, era parte del mismo grupo de cazadores y llevaba un radiotransmisor que bloqueaba las señales del dron. ¿Y los demás?, preguntó Tomás con voz ronca. No lo sabemos, contestó Markov, secándose el sudor de la frente. Este tipo está herido, pero vivo. Tal vez podamos sacarle información. Lo cierto es que aquí había algo más que simple caza furtiva. Esa última frase retumbó en la mente de ambos. La certeza de que la operación encubría intereses más turbios se hacía cada vez más sólida. Markov explicó que habían hallado indicios de un posible tráfico de cuernos y pieles exóticas, y que existía la hipótesis de que esos grupos también movían dinero ilícito a través de puertos cercanos. La gravedad del asunto empezaba a exceder cualquier previsión. Entretanto, la granja seguía convertida en un enclave federal, con helicópteros rondando la región y agentes entrando y saliendo. La noche llegó con menos estridencia que la anterior, pero igual de cargada. Mientras un par de patrullas se mantenían en el camino de acceso y otros agentes custodiaban la retaguardia, Tomás e Ignacio se sentaron bajo la luz mortecina de una lámpara de mesa. El muchacho preguntó con voz apagada: ¿cuánto tiempo más tendrían que vivir de aquella manera? Tomás, acariciándole el hombro, respondió que no lo sabía. Lo que sí tenía claro era que, pasara lo que pasara, ninguno de los dos retrocedería en su empeño por proteger la tierra que tanto amaban. La llegada de la noche trajo un aire de tensa calma a la granja, aunque los reflectores seguían encendidos y los agentes continuaban su patrullaje. Afuera, la brisa fresca agitaba las ramas de los árboles, proyectando sombras móviles sobre la fachada. Dentro de la casa, Tomás e Ignacio cenaban en silencio, apenas probando la sopa que habían calentado deprisa. El día había sido largo y lleno de sobresaltos, y pese a que los federales aseguraban tener la situación bajo control, la ansiedad se mantenía agazapada en cada rincón. Tras la captura de uno de los hombres cerca del viejo molino, la actividad no había cesado. Markov y Turner se turnaban para interrogar al prisionero, mientras Sullivan establecía contacto con sus superiores, informándoles sobre los hallazgos y la posibilidad de una red de tráfico ilegal más compleja de lo esperado. Nadie mencionaba el asunto con demasiados detalles delante de Tomás o Ignacio, pero los fragmentos que llegaron a oír eran suficientes para deducir que los cazadores no actuaban solos ni improvisaban sobre la marcha. Todo parecía parte de un esquema preciso para obtener cuernos, pieles y tal vez coordinar operaciones que implicaban armas. Cuando el reloj marcó las 9, Ignacio se levantó de la mesa con la intención de ayudar a su padre a guardar los platos. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, se oyó un golpe en la puerta. Era Markov, con su chaqueta llena de polvo y una ligera herida en la mejilla. Se disculpó por la intromisión tan tarde y con gesto serio
pidió hablar un momento en privado. Tomás e Ignacio se miraron. Algo en la expresión de la agente dejaba claro que no traía buenas noticias. «Hemos intentado sacarle información al detenido», empezó Markov, tras acomodarse en una de las sillas. «Está herido en el brazo, pero nada de gravedad. Se niega a hablar, aunque soltó algunas frases que sugieren la existencia de un jefe poderoso detrás de todo esto. No hemos logrado un nombre concreto, pero sí repetía algo como «no saben con quién se meten». Pareciera más una advertencia que una amenaza directa. La mención de un jefe poderoso hizo que el rostro de Tomás se crispara. Se preguntó cuán extenso podía ser aquel entramado y si, efectivamente, su familia estaba a punto de enfrentar enemigos de mayor envergadura. Markov continuó explicando que, al inspeccionar el molino, hallaron un escondite con herramientas de caza, municiones y algunos dispositivos electrónicos que podrían ser usados para rastreo. Sin duda, la operación superaba lo que cualquiera esperaría de un grupo de cazadores clandestinos comunes. «Lo más importante es que ustedes se mantengan a salvo», añadió Markov. «Hasta que no tengamos claro el origen de esta red y a cuántos individuos implican, no podemos dejarlos sin protección. Mañana llegará más personal de refuerzo y montaremos un cerco permanente». La agente se marchó tras dar algunos consejos sobre los protocolos de seguridad nocturna. Tomás e Ignacio se quedaron en la sala, mirando la puerta cerrada, con el eco de sus palabras taladrándoles la mente. El muchacho pensó en su vida de antes: ir al colegio en el pueblo, regresar para ayudar en la siembra, pasear por el arroyo. Todo aquello parecía lejano. Ahora la granja estaba sitiada por un peligro invisible y su tranquilidad se había esfumado. Esa noche, la familia se acostó más temprano que de costumbre, buscando descansar al menos unas horas. Tomás dejó su rifle al alcance, sin poder sacudirse la inquietud. Ignacio, en su habitación, echó mano de un viejo reproductor de música que había heredado de su madre, esperando que la melodía suave de una cinta antigua lo distrajera de los pensamientos oscuros. Sin embargo, al cabo de un rato se quitó los auriculares, sintiendo que ni la música lograba apaciguarlo. Mientras tanto, en el exterior, los agentes intensificaban la vigilancia. 2 de ellos patrullaban la parte trasera, iluminando el terreno con potentes linternas, y un perro adiestrado olfateaba cada sendero. Cerca del granero, Markov, Orozco y otro oficial apellidado Morales revisaban los equipos de monitoreo, conectando antenas y probando frecuencias. El prisionero se encontraba encerrado en una de las camionetas acondicionadas con barras, bajo estricta vigilancia de un compañero de Turner que no dejaba de apuntarlo con un arma. El silencio, interrumpido de vez en cuando por el crujir de la hierba o algún murmullo, parecía contener una amenaza latente. Alrededor de la medianoche surgió un imprevisto. La señal de las cámaras cercanas al bosque empezó a fallar. No se cortó bruscamente, sino que se volvió borrosa, con interferencias. Orozco dio la voz de alarma por radio. Al escuchar aquello, Turner acudió corriendo para verificar los monitores. Se temía que alguien estuviera intentando sabotear la vigilancia, tal vez acercándose con otro inhibidor de frecuencia o destruyendo las cámaras manualmente. Sin perder tiempo, Sullivan ordenó movilizar 2 vehículos hacia la zona de la loma, donde se habían instalado varias de esas cámaras. Markov decidió sumarse al operativo, ajustándose el chaleco antibalas con expresión decidida. La tensión en el ambiente escaló de nuevo, y los federales lucían agotados de tantos sobresaltos, pero aún así mantenían la concentración. Tomás, que seguía con insomnio, presenció la partida de esos vehículos desde la ventana, rezando para que no hubiera nuevos enfrentamientos. La noche avanzó con lentitud asfixiante. Ignacio, que dormía a ratos, soñó con disparos en la oscuridad y el rumor de pasos acechando en los corredores de la casa. Despertó sobresaltado más de una vez,
y cada vez que abría los ojos, se aferraba a la idea de que su padre estaba cerca, que no estaba solo en medio de aquel caos. Un suave canto de grillos apenas se percibía a la distancia, recordándole que, pese a todo, la vida silvestre seguía su curso natural, ajena a los dramas humanos. Al amanecer, los vehículos que habían salido durante la noche regresaron. Turner bajó de uno de ellos con el ceño fruncido y se dirigió al granero a paso enérgico. Según las noticias que se filtraron, encontraron una de las cámaras derribada y rastros de pisadas recientes. No hallaron a nadie, pero las evidencias apuntaban a que el grupo de cazadores, o parte de él, se seguía moviendo por los alrededores, quizá probando las defensas federales. La información inquietó a todos, pues confirmaba que el enemigo no solo era peligroso, sino que contaba con buenos conocimientos del terreno y tecnología que le permitía resistir la presión del FBI. A media mañana, un helicóptero arribó a un claro cercano. Markov anunció que era el equipo de refuerzo que había prometido. De su interior, descendieron 4 nuevos agentes con rostros curtidos y equipamiento especializado. Uno de ellos, al pasar revista, se presentó como McAllen, experto en rastreo de objetivos en zonas rurales. Su presencia y la de su equipo trajeron una atmósfera de inminente acción. Parecía que la estrategia ahora apuntaba a una operación conjunta de búsqueda y captura. «He revisado la zona desde el aire», dijo McAllen en una reunión improvisada. «Hay varios parajes donde alguien podría refugiarse sin ser visto. Barrancos, cuevas y bosquecillos que no figuran en los mapas civiles. Si queremos cercarlos, necesitaremos batidas coordinadas». La mención de cuevas y barrancos hizo que Tomás sintiera un escalofrío. Era consciente de que, desde niño, pocas veces se había adentrado en las zonas más remotas de la propiedad, donde el terreno se volvía escarpado y peligroso. Al cruzar miradas con Ignacio, percibió que su hijo también se sorprendía. No tenían idea de cuán complejo era su propio rancho más allá de los senderos conocidos. El plan, según explicó Sullivan, consistía en dividir a los agentes en equipos y cubrir diferentes puntos. Se mandarían drones a baja altura y, de detectar alguna señal de presencia humana no identificada, cerrarían la pinza. El problema era el tiempo. Cuanto más se demorara la captura, más aumentaba la probabilidad de que los delincuentes trajeran refuerzos o, en el peor de los casos, optaran por una acción desesperada contra los García. Turner no lo dijo abiertamente, pero Markov no disimuló su preocupación al comentarle a Tomás que, de no resolverse pronto, tal vez debieran considerar reubicar temporalmente a la familia. Ignacio no quería ni oírlo. «Esta es nuestra casa», afirmó con un temblor en la voz que denotaba orgullo y miedo a la vez. El día transcurrió con un ajetreo constante. Pruebas de comunicaciones, instalación de más cámaras ocultas, coordinación de mapas digitales y recorridos de reconocimiento. La granja había dejado de ser un simple hogar campestre para convertirse en el eje de una operación a gran escala. A la hora del almuerzo, Markov se acercó a Tomás e Ignacio con comida envasada. Se sentaron en el porche a comer en silencio, viendo los vehículos que iban y venían. Un ligero viento seco levantaba el polvo del suelo, y las gallinas, algo asustadas, se reunían en un rincón del corral. «Siento que todo esto se ha salido de control», murmuró Ignacio, con la vista fija en un grupo de agentes que marcaban rutas en un GPS. Tomás le pasó un brazo por los hombros. Su hijo estaba creciendo a la fuerza en medio de aquel escenario hostil, y él, como padre, luchaba contra la impotencia de no poder ofrecerle la seguridad de antaño. El hombre suspiró antes de responder. «Tal vez se salió de nuestro control, pero no del todo. Seguimos haciendo lo correcto. Si no nos hubiéramos atrevido a denunciar, esa gente seguiría matando animales y operando con total impunidad. Aún así, comprendo tu angustia, hijo.
Las palabras se perdieron en el murmullo lejano de motores. Mientras se levantaban para retomar las labores de la granja, ambos supieron que la resolución de aquel conflicto aún estaba lejos y que cada día traería nuevos sobresaltos. Pero Tomás, con Ignacio a su lado, se sentía decidido a no ceder su tierra ni sus principios, dispuesto a enfrentar las adversidades que se presentaran. La tarde avanzaba con lentitud en la granja, y el aire se volvía cada vez más denso. Tras la llegada del nuevo equipo dirigido por McAllen, la casa parecía un cuartel más organizado, aunque también más tenso. Markov, inquieta, caminaba de un lado a otro, repasando mapas y coordinando la próxima incursión en el área de los barrancos. Algunos agentes instalaban más cámaras trampa, mientras otros se turnaban para vigilar cada punto clave. Tomás e Ignacio procuraban ayudar en lo posible, llevando agua y ubicando herramientas, pero la ansiedad les latía en las venas. Cada paso que daban, cada conversación que oían, reforzaba la certeza de que aquella red de cazadores operaba con una disciplina alarmante. Luego de un rápido almuerzo, McAllen decidió que era momento de desplegar un plan de rastreo más agresivo. Se conformaron 3 equipos. Uno exploraría los márgenes del arroyo, otro avanzaría hasta la colina rocosa y el tercero descendería por un viejo cañón que se abría hacia el extremo norte de la propiedad. En teoría, las fuerzas federales cubrirían todas las salidas naturales, obligando a cualquier intruso a rebelarse. Sin embargo, quedaba la preocupación de que esta maniobra pudiera acorralar a los delincuentes, empujándolos a un acto desesperado. Turner expresó en voz alta la necesidad de proteger ante todo a Tomás e Ignacio. «No se preocupen», respondió Tomás intentando demostrar firmeza. «Conocemos la zona mejor que nadie, y mientras ustedes trabajen, mi hijo y yo nos quedaremos en los sectores seguros». Sin embargo, por dentro sentía un nudo en el estómago, consciente de que el peligro acechaba más cerca de lo que todos imaginaban. Ignacio, por su parte, miraba con curiosidad la distribución de los equipos, preguntándose si de verdad era suficiente para capturar a gente tan escurridiza. El muchacho recordaba la facilidad con que habían eludido las cámaras y las patrullas en anteriores ocasiones, y no podía evitar un escepticismo creciente. Al caer la tarde, el equipo se desplegó. El incesante crujir de la grava al paso de los vehículos se mezclaba con el zumbido de insectos que emergían en el crepúsculo. Markov se instaló en una pequeña carpa de mando, junto al granero, donde monitoreaba las comunicaciones radiales entre los grupos de McAllen. Mientras tanto, Sullivan mantenía contacto con la oficina principal del FBI, reportando cada avance y recibiendo instrucciones. El cielo se teñía de un naranja profundo, reflejando la incertidumbre que envolvía a la granja. A cada minuto que pasaba, la luz se desvanecía, y con la oscuridad surgirían nuevos riesgos. Tomás decidió encender las lámparas exteriores antes de que anocheciera por completo. Con paso rápido, revisó cada bombilla, consciente de que la visibilidad era crucial para evitar sorpresas. Ignacio lo siguió, cargando focos de repuesto y manteniéndose alerta ante cualquier ruido extraño. En un momento, el joven se detuvo, convencido de haber oído un chasquido en la maleza. Se quedó helado, revisando con la mirada, pero no distinguió nada. Tomás le puso una mano en el hombro, instándolo a seguir. Sin embargo, en su interior, él también se preguntaba si alguien los vigilaba desde alguna sombra cercana. Con la noche finalmente encima, los agentes en campo reportaron las primeras dificultades. La orografía escarpada impedía el uso de vehículos en ciertos tramos, y el equipo que descendía por el cañón avanzaba con lentitud. McAllen, a cargo de la operación, se mantenía en contacto constante por radio, aunque empezaban a surgir interferencias esporádicas. Orozco, el técnico, maldecía por lo bajo cada vez que el canal se llenaba de estática. «Están usando algún otro sistema para bloquearnos», afirmó con el ceño fruncido,
corroborando la sofisticación de los delincuentes. Nadie se atrevía a especular hasta dónde llegaba su alcance. Ya entrada la noche, Sullivan recibió un mensaje encriptado desde la central. Al parecer, el hombre capturado al pie del molino había revelado parcialmente la ubicación de un segundo escondite de armas y trofeos en las tierras aledañas. Aunque la información resultaba útil, no estaba claro si se encontraba dentro de la propiedad de los García o en la frontera con un rancho vecino. Aún así, Turner planteó la posibilidad de ampliar el cerco y pedir permiso a los dueños de parcelas colindantes. Mientras más gente avisemos, mayor es el riesgo de filtraciones, advirtió Markov, temiendo que algún cómplice local informara a los cazadores. Entretanto, Ignacio escuchaba de reojo la conversación mientras fingía acomodar herramientas en la parte trasera de la casa. Se sentía parte de algo grande, aunque también enormemente abrumado. Recordó las veces que, de niño, correteaba por aquellos campos sin otra preocupación que cazar luciérnagas en el verano. Ahora, toda la inocencia se había desvanecido, sustituida por la urgencia de atrapar a hombres despiadados que violaban no solo la ley, sino también la armonía natural que él tanto amaba. Se preguntó si, después de todo, la tierra volvería a recuperar la paz que merecía. Pasada la medianoche, surgieron los primeros llamados de alerta. El equipo del cañón reportó pisadas frescas y casquillos de bala en un claro, evidencia de un tiroteo reciente. No quedaba claro si los cazadores se habían enfrentado entre ellos o si dispararon contra animales. McAllen ordenó extremar la vigilancia y la tensión se elevó. Markov, desde la carpa de mando, aferró el micrófono con los nudillos blancos, respondiendo cada comunicación con voz firme. Mientras tanto, en la granja, Tomás e Ignacio permanecían en la sala, intentando mantenerse despiertos ante la ola de nervios. Ninguno mencionaba la idea de dormir. El peligro latía afuera. En esas horas inciertas, uno de los agentes apostados cerca del viejo roble divisó un destello en el horizonte. Una especie de fogonazo, seguido de humo tenue, se alzó detrás de una colina. Al reportarlo por radio, Turner envió 2 patrullas a investigar. Sin embargo, la maleza alta y los senderos complicados ralentizaron el avance de los vehículos. Los minutos se hacían eternos mientras la preocupación se mezclaba con conjeturas de todo tipo. ¿Sería un intento de distracción? ¿O un campamento clandestino? Sullivan, con el gesto adusto, pidió a Markov que revisara las grabaciones del dron, aunque la señal seguía frágil. Ignacio no pudo contener su curiosidad y se asomó a la puerta, observando cómo las patrullas se perdían en la penumbra. De pronto, le asaltó una idea. Hace años, en uno de sus paseos con su padre, había descubierto un camino subterráneo cerca de la colina. Era un viejo pasadizo natural entre rocas, poco conocido incluso por los lugareños. Tal vez ese túnel sirviera de escondite a los furtivos. Al querer comentárselo a Tomás, notó que su padre conversaba con Markov en tono grave. Decidió esperar, temeroso de interrumpir un asunto delicado, aunque aquella corazonada le carcomía el estómago. Ya cerca de las 3 de la madrugada, las patrullas volvieron sin resultados concluyentes. No encontraron rastros de un fuego real o de acampada, solo señales de que alguien había usado un artefacto pirotécnico o quizás un explosivo pequeño para generar distracción. McAllen se mostró frustrado. Los delincuentes parecían conocer cada truco para desorientar a las autoridades. Entretanto, Turner anunció que al alba se reorganizarían en otra batida, más extensa y sistemática. Tomás percibió en los rostros de los agentes un cansancio casi desesperanzado, pero también una determinación férrea. Nadie se rendiría hasta poner fin a aquella amenaza. El canto de un gallo rompió el silencio poco antes de que el cielo comenzara a clarear, marcando el inicio de un nuevo día. Con los ojos irritados,
y los nervios a flor de piel, los federales y la familia García se prepararon para la siguiente fase. Mientras un tenue rayo de sol se deslizaba por la ventana de la cocina, Ignacio tomó aire y decidió que era hora de compartir su recuerdo del pasadizo en la colina. Se acercó a Tomás y Markov, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que aquella información podía ser decisiva. O tal vez arriesgaría a todos en una trampa. Pero no había lugar para dudas. La esperanza de devolver la paz a su hogar pasaba por revelar hasta el último secreto que guardaba su tierra. Ignacio esperó a que el primer rayo de sol entrara por la ventana antes de acercarse a su padre y a la agente Markov. Habían pasado la noche casi en vela, revisando mapas y atendiendo informes que llegaban sin cesar por radio, pero no habían tenido resultados contundentes. Tomás, con los ojos llenos de fatiga, ofrecía un café a la agente mientras ella repasaba mentalmente los planes para la nueva batida del día. Ignacio se armó de valor y carraspeó para anunciar su presencia. Notó que las manos le sudaban. Era la primera vez que sentía un miedo tan visceral al hablar de algo que hasta entonces consideraba una simple curiosidad infantil. «Necesito contarles algo», dijo en voz baja, provocando que su padre y Markov lo miraran con atención. «Es sobre un pasadizo subterráneo que encontré hace años, cerca de la colina. Tal vez esté relacionado con estas personas que nos acechan». La mención de un pasadizo despertó el interés inmediato de Markov. Dejó la taza de café y se puso de pie. Tomás, aunque sorprendido, guardó silencio para que su hijo pudiera explicar mejor. Ignacio tragó saliva y relató lo que recordaba. Una entrada casi oculta entre las rocas, un túnel de unos 50 metros que conectaba con un claro al otro lado de la colina. Confesó que solo lo había recorrido 2 o 3 veces, cuando tenía unos 10 u 11 años, y que no había vuelto porque la ruta era inestable y oscura. Sin embargo, la estructura podía servir como escondite perfecto. Markov preguntó detalles: ubicación exacta, forma de la entrada, posible salida, tipo de terreno. Ignacio respondió lo mejor que pudo, aunque su memoria era fragmentaria. A medida que hablaba, Tomás sintió un leve temblor en las piernas. No había sabido de aquella aventura de su hijo, o quizá no le había prestado atención. Se reprochó internamente haber pasado por alto la curiosidad de Ignacio. Tal vez, de haber investigado mejor, habría descubierto antes ese lugar. Markov, por su parte, tomó notas en una libreta, insistiendo en que fuera lo más preciso posible. Tan pronto Ignacio terminó, la agente se volvió hacia Tomás. «Necesitamos comprobarlo. Si de verdad hay un túnel que atraviesa la colina, podría explicar cómo se mueven estos sujetos sin que los detectemos. Podrían usarlo como ruta de escape o incluso como acceso para acercarse a la granja». Tomás asintió con gravedad. Sugirió acompañarlos, ya que conocía mejor el terreno, pero Markov rebatió que la situación era demasiado peligrosa y que prefería enviar primero a un equipo reducido de agentes. Ignacio intervino con timidez, diciendo que él podría indicar con más detalle la ubicación. Markov, tras dudarlo, aceptó que el chico apuntara en un mapa la ruta aproximada, pero insistió en que se quedara en la casa mientras ellos investigaban. El plan era formar un grupo de 5 personas, con el propio McAllen a la cabeza, que partiría al cabo de un par de horas, tan pronto estuvieran listos los equipos de iluminación y seguridad necesarios. Mientras se organizaba la expedición, la granja volvía a bullir de actividad. Sullivan quería mantener la ofensiva simultánea en otras zonas, de modo que Turner y varios agentes continuarían buscando indicios en los barrancos y caminos secundarios. Por un lado, esta maniobra pretendía desorientar a los delincuentes. Por otro, se corría el riesgo de dispersar el personal. Aún así, el tiempo apremiaba,
y nadie deseaba alargar indefinidamente la estancia en la granja sin resultados concretos. Tomás e Ignacio colaboraron dando referencias topográficas. Había un viejo roble torcido junto a la colina que marcaba el inicio del sendero hacia la entrada secreta. A media mañana, el equipo de McAllen, compuesto por él mismo, un experto en demoliciones llamado Rivas, un técnico de comunicaciones y 2 agentes más, partió en un todoterreno. Dada la precariedad del terreno, avanzaron hasta cierto punto y luego se vieron obligados a continuar a pie. Markov se quedó en la granja, coordinando el resto de la operación. Antes de irse, McAllen se despidió de Ignacio con una sonrisa tranquilizadora, como queriendo asegurarle que todo saldría bien. El chico sonrió de vuelta con nerviosismo, rezando en silencio para que no se toparan con un nido de lobos. El calor del mediodía se volvió sofocante, y la espera se hizo interminable. Tomás e Ignacio se refugiaron en la sombra del porche, mirando de vez en cuando a Markov, que, con un auricular en el oído, recibía comunicados fragmentados. La señal de radio en la loma era inestable. Sullivan y Turner, mientras tanto, partieron en otra dirección para comprobar posibles campamentos en las parcelas vecinas. Con cada agente que se alejaba, la granja se sentía más vulnerable. Ignacio, mirando los postes de luz y las vallas, se preguntaba si aquellos esfuerzos de seguridad servirían de algo si los delincuentes decidían atacar de forma directa. Pasaron 2 horas sin novedades. El tiempo pareció congelarse. De pronto, la radio de Markov crepitó. Era McAllen, informando que habían llegado a la entrada del túnel y que parecía efectivamente un paso subterráneo excavado en la roca, con señales de reciente uso. La voz del agente se cortaba a ratos, pero se alcanzaba a oír que habían encontrado huellas humanas y pedazos de cartón o tela, como si alguien hubiera acampado allí. Tomás e Ignacio se miraron con preocupación. Confirmaba que, sin duda, era un punto crítico. Markov pidió al equipo que extremara precauciones y que, si veían indicios de movimiento hostil, retrocedieran de inmediato. La tensión creció cuando, en medio de la transmisión, se escuchó un ruido seco y la señal se cortó abruptamente. Markov llamó varias veces a McAllen, sin recibir respuesta. Uno de los agentes en la granja intentó enlazarse con el dron más cercano, pero la cobertura en esa área era nula. Tomás sintió un cosquilleo helado en la espalda. ¿Se habrían encontrado frente a frente con aquellos criminales? ¿O el equipo de inhibición que usaban había bloqueado otra vez las comunicaciones? Sin dudarlo, Markov se puso en marcha para asistirlos, ordenando a otros 3 agentes subirse a un todoterreno y partir hacia la colina. A Tomás le costó reprimir el impulso de unirse, mas sabía que su presencia, sin entrenamiento especializado, podría entorpecer la misión. Ignacio, sin atreverse a hablar, sintió una punzada de remordimiento. Él había indicado el camino al túnel, y ahora el grupo podría estar en peligro. Con el corazón oprimido, se dijo que era lo correcto, que descubrir ese pasadizo era vital para desenmascarar a los cazadores. Aún así, no dejaba de temblar. El vehículo de Markov se alejó levantando polvo, dejando la granja con menos personal todavía. Sullivan y Turner seguían en otra zona, ajenos a la emergencia. El sol de la tarde iluminaba con fuerza los campos, realzando el contraste entre la aparente paz rural y la tempestad que se había desatado. Ignacio se sentó en el escalón del porche, clavando la mirada en el horizonte. Tomás, de pie a su lado, no encontraba palabras de consuelo. Un murmullo del viento entre los maizales fue el único sonido que los acompañó durante minutos eternos. Más de 30 minutos después, una voz rompió el silencio en la radio que Markov había dejado en la casa. Aquí, equipo Beta. Hemos localizado al grupo de McAllen. Hubo un derrumbe en la entrada del túnel, posiblemente provocado por una explosión. McAllen y los demás están vivos,
pero uno de ellos tiene una pierna herida. Necesitamos refuerzos médicos y herramientas para remover escombros. Tomás e Ignacio sintieron simultáneamente un alivio y un nuevo miedo. Al menos no había muertos, pero el hecho de que existiera una explosión indicaba que alguien, desde el interior o el exterior, había detonado algo para bloquearlos. No quedaba duda. Los cazadores tenían planeado no solo escabullirse, sino también aislar a los federales bajo tierra, si era preciso. La granja se había convertido en un campo de batalla encubierto, y la familia García quedaba en medio, con su propiedad convertida en escenario de actos violentos. Sin perder tiempo, Tomás colaboró con los 2 agentes que quedaban en la granja para cargar un pequeño remolque con cuerdas, picos y palas. Uno de ellos, de nombre Sandoval, se encargó de conducir un vehículo que serviría de ambulancia improvisada. Aunque no era parte del plan original, Tomás insistió en acompañarlos para aportar su conocimiento de la zona. Tras una breve resistencia, Sandoval cedió. Al fin y al cabo, pocos conocían los senderos mejor que él. Ignacio quiso sumarse, pero su padre le pidió que se quedara. No deseaba exponerlo a un lugar potencialmente minado o con francotiradores. El muchacho aceptó, con un nudo en la garganta. Partieron a toda velocidad, con el polvo cubriendo el camino y el sol descendiendo. El trayecto hasta la colina tomó apenas 20 minutos, pero se sintió como una eternidad. A mitad de ruta, la señal de radio empezó a fallar. Sandoval maldijo entre dientes. El vehículo avanzó lento por las rocas y al fin se detuvo en un claro donde el aire olía a pólvora y tierra removida. Markov y otros agentes ya estaban allí, intentando retirar piedras de la entrada semiderruida del túnel. Se oían las voces de McAllen y Rivas desde el otro lado, confirmando que no podían salir sin ayuda. Tomás se arremangó y empezó a cavar, con el pulso agitado, sintiendo que cada golpe de pala lo acercaba a desenterrar un nido de víboras. Tomás hundió la pala en la tierra suelta con todas sus fuerzas, sintiendo cómo el sudor le corría por la frente. A su lado, Markov y 2 agentes más apartaban rocas y pedazos de madera que habían caído tras la explosión. El polvo se levantaba en nubes espesas, dificultando la respiración y obligándolos a toser una y otra vez. De fondo se escuchaban los gritos de McAllen y Rivas, atrapados al otro lado del derrumbe. Aunque no estaban en peligro de quedar sin oxígeno de inmediato, la urgencia por liberarlos se notaba en cada movimiento frenético de las palas y las manos enguantadas que hurgaban en los escombros. Los hombres que permanecían dentro informaban que el túnel no colapsó por completo, pero la salida principal se había bloqueado, impidiéndoles retroceder sin asistencia. Sandoval, con el ceño fruncido, intentaba dirigir la operación de rescate mientras revisaba a cada instante la radio. Sin embargo, la señal continuaba inestable, repleta de interferencias. Solo ocasionalmente lograban conectar con la granja para dar un parte de la situación. Tomás sentía que cada segundo contaba. Temía que los responsables de ese sabotaje regresaran a la zona para atacar de nuevo. Si habían colocado explosivos en el pasadizo, quizá disponían de más artimañas en reserva. Aún así, ningún temor podía superar el sentido de responsabilidad que lo empujaba a cavar sin parar. Era su tierra, su culpa haber ignorado aquel túnel por años. Ahora debía remediarlo como fuera posible. Pasaron 20 minutos de esfuerzos que parecieron horas, hasta que lograron abrir un hueco lo bastante grande para que Markov introdujera una lámpara y viera si alguien podía pasar. Desde el interior del pasadizo se oía la voz de Rivas, ahogada pero firme. Necesitaban más espacio para retirar a un agente herido. Según lo que alcanzaban a entender, no era McAllen sino el técnico de comunicaciones quien se había lastimado la pierna. Markov enarcó las cejas,
consciente de que mover a un hombre lesionado por un túnel semiobstruido era muy arriesgado. Había que ampliar la brecha con cuidado, sin provocar otro desprendimiento. Con señas, pidió a Tomás que retrocediera un par de pasos para permitir que el experto en demoliciones controladas, Rivas, hiciera lo suyo desde adentro. Rivas, desde detrás de los escombros, les pidió silencio. Iba a detonar una pequeña carga para aflojar la sección colapsada y, de ese modo, permitir sacar al herido. Tomás tragó saliva. La sola idea de otra explosión lo ponía de los nervios, pero confiaba en la pericia de aquel hombre. Tras unos segundos de tensa espera, sintieron un estruendo seco. El derrumbe tembló y se desprendió una polvareda espesa que los obligó a retroceder cubriéndose el rostro. Cuando la nube de polvo se disipó, quedó a la vista un boquete más amplio. El técnico herido, apoyado en McAllen, pudo asomar la cabeza con gesto de alivio. Enseguida, Sandoval y Markov se apresuraron a ayudarlo a salir. El hombre se quejaba de un dolor intenso en la rodilla y se notaba su pantalón rasgado con una fea mancha de sangre. Aún así, agradecía no haber quedado sepultado. McAllen emergió después, tosiendo y con la cara cubierta de polvo. Aseguró que Rivas continuaba dentro, revisando si había algún rastro de los fugitivos que hubieran provocado el derrumbe. Tomás, incapaz de quedarse quieto, preguntó si podría ayudar. El agente lo miró, exhausto, y negó con la cabeza. Bastaba con un par de profesionales para la inspección interna. No querían exponer a más personas a un posible segundo colapso. Era mejor trasladar al herido al vehículo y llevarlo a la granja, donde podrían estabilizarlo hasta que llegara una ambulancia. Markov y Sandoval dirigieron la operación para sacarlo en una camilla improvisada con tablas, mientras McAllen hablaba con Rivas por radio. De pronto, un disparo resonó dentro del túnel, breve e intenso como un latigazo. Todos se quedaron inmóviles sin saber qué ocurría. La voz de Rivas sonó por el comunicador, agitada. «Hay alguien aquí. Ha disparado contra mí. Estoy bien, pero se nos escapa». Entre tos y jadeos, Rivas añadió que había visto una silueta interna corriendo en dirección contraria. Markov maldijo por lo bajo, comprendiendo al instante que, si había un fugitivo en el interior, existía otra salida, o al menos un recoveco por donde huir. McAllen se colocó el arma al cinto y se dispuso a volver, pero la agente lo detuvo. No era sensato entrar a ciegas sin equipo suficiente. Podían ser víctimas de una emboscada en un espacio angosto. «Tenemos que pensar con cabeza fría», dijo Markov, apretando la mandíbula. «Esto confirma que ese pasadizo está en uso. Si el enemigo ha bloqueado la entrada, quizás tenga otra ruta de escape hacia el otro lado de la colina. Avisemos a Sullivan y Turner para que cierren cualquier salida cercana». Mientras discutían el siguiente paso, Rivas logró salir del túnel por su cuenta, cubierto de suciedad y con un brazo herido por una esquirla. Con el rostro desencajado, contó que apenas vio una figura que portaba un arma y disparó sin aviso, obligándolo a retroceder. No alcanzó a ver si se trataba de un solo hombre o si había más. Lo único seguro era que conocían el subterráneo tan bien como Ignacio había supuesto. Tomás, al oír esto, se sintió culpable. Aquella cueva que su hijo descubrió de niño era ahora un peligroso laberinto donde los delincuentes se movían con libertad. Era la confirmación de que, si no se actuaba con rapidez, podrían seguir burlando el cerco federal. El operativo de rescate dio paso a una nueva fase de tensión. Los agentes se replegaron hasta el claro donde habían dejado los vehículos, llevando a los dos heridos. Markov informó por radio que se suspendía temporalmente la exploración del túnel y solicitó apoyo de un equipo especializado en combate subterráneo. Había que cartografiar el lugar y sellar las salidas. McAllen, frustrado, se quitó el casco y bebió agua con avidez.
Ese maldito pasadizo es un infierno, masculló, mientras Sandoval intentaba comunicarse con la granja. Pero la radio volvía a fallar, llenándose de crujidos y estática. Era como si cada metro de tierra contuviera un secreto dispuesto a proteger a los furtivos. Mientras tanto, en la granja, Ignacio aguardaba noticias con el corazón en un puño. Escuchaba la radio intentando captar algo, pero solo oía ruidos confusos y frases cortadas. Se imaginaba escenarios catastróficos. Un tiroteo en la cueva, agentes atrapados sin salida, los cazadores disparando desde la oscuridad. Cada minuto era un goteo de adrenalina, hasta que por fin llegó un escueto mensaje. Regresamos con 2 heridos leves, necesitamos un médico y urgentemente reforzar la seguridad en la colina. Ignacio respiró aliviado al saber que no había muertos, pero notó la urgencia en la petición. La tarde caía cuando Markov, McAllen y los demás volvieron. Traían rostros tensos y el polvo del derrumbe cubriéndoles la ropa. Los heridos fueron recostados en improvisadas camillas dentro de la casa, donde un paramédico que había arribado ese mismo día procedió a limpiar y vendar las heridas. Tomás, consternado, observaba la escena mientras su hijo, pálido, les ofrecía agua. Nadie pronunció palabra acerca de rendirse. Al contrario, Sullivan y Turner regresaron poco después, enterándose de los sucesos, y confirmaron que había que actuar con más fuerza. Aquello no era ya solo una caza de furtivos. Se trataba de un grupo capaz de usar explosivos, tender trampas y defender su territorio. ¿Qué tan grande era esa organización? ¿Y quién más estaba involucrado? No podemos seguir en defensa, dijo Turner ante el círculo de agentes que se reunió en la sala. Si les damos tiempo, van a escapar o quizá contraataquen con más violencia. Hay que rodear la colina entera y asegurarnos de bloquear cualquier vía de salida. La idea parecía lógica, pero exigía mucho personal. Markov señaló que no contaban con efectivos infinitos y que las comunicaciones seguían siendo un problema. Aún así, Sullivan recalcó que tenían apoyo aéreo y que podían solicitar más agentes. Lo importante era evitar filtraciones hacia el exterior. Tomás, desde un rincón, soltó un suspiro que todos escucharon. Era su tierra, su hogar, y ahora se veía obligado a presenciar cómo se convertía en un escenario de guerra encubierta. Pensó en los cultivos de maíz, en el ganado asustado por los ruidos, en sus propios recuerdos de paz. Todo eso se desmoronaba ante la realidad implacable. Cuando el sol se ocultó, la casa se llenó de murmullos. Algunos agentes repasaban planes de ataque, otros se encargaban de los heridos, y unos pocos descansaban brevemente para prepararse ante la posibilidad de un enfrentamiento nocturno. Ignacio, con la espalda apoyada en la pared de la cocina, se preguntaba si la vida volvería a ser igual. Tomás, a su lado, lo abrazó en silencio, como pidiéndole que resistiera un poco más. El muchacho sentía un cúmulo de emociones: miedo, culpa, rabia, pero también una extraña determinación, pues entendía que estaban en la recta final de algo grande. Si conseguían atrapar a esos hombres y desmontar su red, tal vez la granja recuperaría la paz. Pasadas las 9, cuando la noche cubrió todo con un velo de sombras, Sullivan anunció el plan definitivo. A primera hora, se ejecutaría un cerco total a la colina y se enviaría un equipo especial al túnel, con el fin de bloquearlo o recorrerlo por completo. No permitirían más sorpresas. Markov, fatigada pero firme, le comunicó la estrategia a Tomás y le pidió que, por favor, él e Ignacio se mantuvieran encerrados en la casa con un par de agentes custodiándolos. Era por su seguridad. La mirada del granjero se suavizó al entender que, por mucho que deseara ayudar, ya nada estaba en sus manos. Tocaba confiar en los profesionales y esperar el desenlace. La noche se alargó con un suspense insoportable. Afuera,
Los reflectores iluminaban de nuevo los alrededores, y las linternas se movían cual luciérnagas en la oscuridad. Dentro, padre e hijo pasaban en vela, conscientes de que en pocas horas la situación estallaría con toda su fuerza. El tic-tac del reloj se mezclaba con el murmullo de radios y pasos en el corredor. Poco antes del amanecer, Tomás y Ignacio se asomaron a la ventana. Vieron cómo Sullivan, Turner, Markov y McCallan ajustaban sus chalecos, cargaban armas y revisaban mapas. Uno de los helicópteros se preparaba para despegar, con la intención de sobrevolar el área y coordinar la embestida final. «Papá», susurró Ignacio, «¿crees que para mañana todo esto termine?» «No lo sé, hijo», contestó Tomás sintiendo un nudo en la garganta. «Solo deseo que no haya más sangre ni dolor, y que, pase lo que pase, podamos seguir adelante». Con esa última reflexión, aguardaron el próximo amanecer, sabiendo que una confrontación decisiva se avecinaba y que la granja, su hogar, sería testigo del desenlace que determinaría su futuro para siempre. La aurora pintó el cielo de un tenue púrpura mientras la caravana de vehículos del FBI se preparaba para partir hacia la colina. En la granja, Tomás e Ignacio observaban la escena con el corazón en un puño, conscientes de que aquella incursión significaba el punto culminante de la lucha contra los cazadores ilegales. Markov, con el gesto serio, pasó lista a sus agentes, asegurándose de que todos llevaran chalecos, radios y suficiente munición. McCallan revisó su rifle con manos experimentadas, dispuesto a guiar al equipo por los senderos que ya habían explorado la víspera. Sullivan y Turner, a unos metros, consultaban con el piloto del helicóptero que sobrevolaría la zona, coordinando la ruta de rastreo. Nadie podía saber a ciencia cierta cuántos hombres armados se ocultaban en el subterráneo o en el bosque, pero la consigna era clara: rodear, confinar y capturar. El plan consistía en que 3 escuadrones rodearan la colina para cerrar cualquier vía de escape, mientras un grupo principal se adentraba en el túnel con equipamiento especial y cámaras térmicas. Esperaban que los fugitivos opusieran resistencia, pero la idea era obligarlos a rendirse sin causar bajas innecesarias. Tomás e Ignacio debían quedarse en casa, custodiados por 2 oficiales que vigilarían cada acceso al edificio. A pesar de su inquietud, el granjero comprendía que adentrarse en el campo de batalla sería un riesgo extremo. Cuando la orden de partida se dio, las camionetas negras se alejaron levantando polvo, y el helicóptero despegó con un estruendo que hizo temblar las ventanas. Desde la distancia se oían las voces en la radio, un ir y venir de códigos y avisos. Ignacio sentía que su pecho iba a estallar de preocupación, pero se obligó a permanecer firme. Durante las primeras horas de la mañana, el equipo avanzó con pasos cautelosos alrededor de la colina. Markov, Sullivan y Turner coordinaban los movimientos para sellar las salidas, mientras McCallan, junto a Rivas y otros 2 agentes, inspeccionaban el túnel. Esta vez traían un detector de metales y equipos para detectar posibles trampas explosivas. Temían que los cazadores hubieran instalado más cargas para retrasarlos o causar bajas. Desde la granja, Tomás observaba por la ventana los movimientos de los equipos en los caminos secundarios. De vez en cuando, la radio captaba un mensaje claro, informando que todo seguía bajo control. Pero esa calma aparente no acallaba el profundo peso de la tensión. Ignacio, sentado en la sala, mantenía el ceño fruncido, rogando por un desenlace sin sangre ni más dolor. Sentía la mirada de su padre y lograba contener el temblor en sus dedos. Con el paso de los minutos, los equipos desplegados informaron avistamientos de huellas recientes en la zona norte de la colina, donde la vegetación era más densa. Según el helicóptero, se detectaban claros sospechosos en medio de los árboles, sugiriendo improvisados campamentos. Aún así, no había contacto directo con los furtivos,
y cada minuto de incertidumbre intensificaba el riesgo. Para asegurar la retaguardia, Turner instaló un puesto de control cerca del viejo molino, donde antes se produjo la refriega. Mientras tanto, Sullivan ordenó a McAllen y Markov avanzar otro tramo por el túnel, con el respaldo de 2 agentes especializados en espacios confinados. Tomás vio partir el convoy con el alma encogida, temiendo que un nuevo derrumbe o una emboscada frustrara otra vez los esfuerzos. Ignacio apretó los puños en silencio, sintiéndose impotente al no poder ofrecer más ayuda. La tensión seguía creciendo sin tregua. Al filo del mediodía, surgió el primer enfrentamiento. Una patrulla de 4 agentes que patrullaba la ladera oeste topó con 2 individuos armados, quienes abrieron fuego sin vacilar. El intercambio de disparos resonó en toda la colina, alertando al helicóptero y a las unidades cercanas. Por fortuna, ninguno de los federales resultó herido, pero los 2 cazadores lograron huir tras una persecución. Uno de ellos dejó caer una mochila con municiones y dispositivos de visión nocturna. Ese hallazgo confirmó los recursos avanzados con que contaban aquellos criminales. Mientras tanto, en la granja, Tomás escuchó por radio cómo Markov indicaba reorganizar los equipos para cerrar el paso. Ignacio se tensó al imaginar la balacera, comprendiendo que el peligro era más real que nunca. Aún con la angustia, ambos supieron que la red criminal estaba al borde de sucumbir. Era solo cuestión de tiempo y coraje. Sullivan decidió que era hora de lanzar el ataque final contra el pasadizo. Markov, McAllen y Rivas liderarían el avance subterráneo, mientras Turner y otro grupo cubrirían cada salida en la superficie. El helicóptero vigilaría la cima de la colina, listo para bloquear cualquier intento de fuga. Desde la granja, Tomás sentía escalofríos, consciente de que aquella ofensiva implicaba un riesgo enorme. Sin embargo, la perspectiva de terminar con tanta violencia le daba esperanza. Ignacio, al ver partir a los agentes, pensó en su madre difunta, que siempre hablaba de cuidar la tierra y proteger la vida silvestre. Se prometió honrar ese legado, confiando en que el sacrificio de tantas personas no sería en vano. Cada segundo que pasaba acercaba el momento decisivo. Un temblor silencioso se cernía sobre la colina y todos lo presentían. El final estaba escrito, solo quedaba definir la forma. Pasada la media tarde, Tomás e Ignacio recibieron la noticia que tanto anhelaban. Los agentes habían logrado internarse con éxito en el túnel, sometiendo a 3 hombres armados que resistieron con ferocidad. 2 de ellos quedaron heridos y el tercero se rindió después de quedarse sin munición. Markov comunicó por radio que, al revisar un compartimento oculto, hallaron evidencias contundentes: cuernos de venado, pieles exóticas, armas de alto calibre y documentos que implicaban a cómplices en otras regiones. Aquello confirmaba que no era solo caza ilegal, sino una operación de contrabando a gran escala. Mientras se procedía con las detenciones, Turner y Sullivan sellaron el acceso principal del pasadizo, evitando futuras fugas. El helicóptero sobrevoló la zona en busca de rezagados, confirmando que no quedaban movimientos sospechosos. El operativo parecía, al fin, coronar sus esfuerzos. Padre e hijo, desde la casa, intercambiaron una mirada emocionada. Hacia el anochecer, varios vehículos del FBI arribaron a la granja, trayendo a los detenidos bajo máxima custodia. Entre ellos se encontraba el supuesto líder local de la banda, un hombre con cicatrices en la cara y mirada retadora. Cuando lo bajaron esposado, dirigió una mueca a Tomás e Ignacio, como culpándolos de haber frustrado su negocio. Markov explicó que aún quedaban cabecillas en otros estados, pero la captura de ese sujeto era un golpe decisivo para la organización. Después de meses operando impunemente, esos cazadores y traficantes al fin encontrarían la justicia.
La atmósfera en la granja se llenó de un alivio mezclado con agotamiento. Tomás y su hijo sintieron que, tras tantos días de tensión, comenzaba la fase de recuperar su rutina. Desde la casa, observaron cómo los agentes partían los prisioneros, llevándolos un largo proceso penal que acabaría con su reino. Cuando el último vehículo federal se alejó, la granja quedó envuelta en un silencio diferente, casi irreal. Tomás e Ignacio se miraron a los ojos, sintiendo que habían atravesado una prueba enorme. Aunque el FBI aún dejaría a algunos agentes de guardia durante un tiempo, la tensión parecía ceder. El rancho, marcado por tantas patrullas y helicópteros, recuperaría poco a poco su ritmo habitual. Con paso cansado, padre e hijo recorrieron los corrales, revisando al ganado y comprobando que nada grave hubiera ocurrido a nivel de animales. En cada rincón encontraron huellas del operativo, huellas de botas, alambre cortado, incluso restos de envoltorios militares. Sin embargo, por primera vez en días, respiraron con un leve alivio. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, ambos se sentaron en el porche, recordando cada instante de aquel conflicto que sacudió sus vidas. Comprendieron que la fuerza de su unión fue clave siempre.